Hola, soy Felicita Sirastorza, esto es Psicoanálisis a Tierra, como el nombre del canal lo indica. Mi idea, o por lo menos mi estilo de transmisión, es poder explicar conceptos psicoanalíticos para que se entiendan sin por eso banalizarlos. Es un poco romper con este prejuicio de que el psicoanálisis es inentendible, que el psicoanálisis es para unos pocos y que hablar de psicoanálisis es hablar en difícil, en lacanés. Bueno, dicha esta introducción, la sección con la que voy a inaugurar el canal se llama Horror y Psicoanálisis. ¿Por qué Horror y Psicoanálisis? Porque voy a tomar casos que a mí realmente, y temas que a mí me interesan muchísimo, que tienen que ver con casos como el de Ted Bundy, Barrera, Nair Galarza, el caníbal de Rotemburgo, o sea, estos casos que han sido icónicos, que han conmocionado a la sociedad, ¿no? Mi idea es hacer una lectura psicoanalítica de estos casos. Cuando digo lectura psicoanalítica, me estoy refiriendo a hacer una lectura sobre los dichos de el asesino, el secuestrado, el secuestrador, nunca sobre los acontecimientos. Una lectura psicoanalítica siempre se hace sobre el decir del paciente o el decir de la persona. Bueno, hecha la introducción, con el caso que empiezo esta sección, es el caso de Natalia Campus. Algunos quizás lo recordarán, otros no. Fue un caso, digamos, que sacudió a Austria. Es una niña austríaca de 10 años que justamente a los 10 años es secuestrada por un hombre de 37 años. Priklopil es el apellido de este hombre, es un mecánico, un ingeniero mecánico, que la secuestra cuando ella está yendo al colegio. La secuestra y la hace vivir durante esos 8 años y medio, desde los 10 de Natalia hasta los 18 que logra escapar, en el sótano de su casa. O sea, él tenía su casa y separado una especie de taller donde él trabajaba, y ahí tenía bajo tierra un sótano de 5 metros cuadrados en total. 2 metros por 2 metros y más o menos 1,5 de altura. Un lugar muy pequeño, sin luz solar, solamente con una bombilla de luz y en condiciones absolutamente precarias. Luego de estar Natalia un año más o menos ahí, él le permite ir solamente a la casa cuando la madre del secuestrador no está, porque la madre lo visitaba bastante frecuentemente. En todos estos años hay abusos sexuales desde el comienzo, abuso sexual, abuso psicológico, abusos físicos, golpes, maltratos. Este hombre le dice desde un principio, y así actúa, que ella tiene que hacer absolutamente todo lo que él quiere, porque si no, la mata. Le dice que al único que puede mirar a los ojos es a él, porque después van a empezar a hacer algunas salidas afuera. Ya Natalia más grande, 15, 16, 17, 18 años. Entonces, que al único que puede mirar a los ojos es a él, que no puede mirar a nadie, y que si a ella se le ocurre decirle a alguien la situación en la que está, ella inmediatamente la va a matar, él la va a matar a la persona a la que ella le ha contado. Lo que vive esta piba es un horror. Es el infierno, literalmente, lo que vive Natalia. Cuando él la deja ir a la casa, la deja ir a ducharse y también la somete a hacer tareas hogareñas. Pero tareas hogareñas además, donde, además de pasar la aspiradora, etc., se la ve, ahora voy a decir por qué se la ve, a Natalia levantando, digamos, baldes muy pesados. O sea, la somete a tareas, digamos, que no son para la edad, para el peso de Natalia, para la estatura de Natalia. ¿Por qué digo que esto se ve? Porque después salen a la luz videos que el secuestrador, que obviamente es un perverso, la graba ella, con Natalia de 13, 14 años, en ropa interior o solamente a veces en bombacha, pasando la aspiradora y absolutamente desnutrida. Porque una de las maneras de castigarla que él tenía, a veces castigarla porque ella se resistía a hacer lo que él quería. Él en un momento le pide que ella se cambie el nombre y lo trata de maestro. Ella se resiste a esto y él la golpea de una manera tremenda, y si no, otro de sus castigos era la dejaba sin comer una semana. Entonces, en estos videos, Natalia aparece limpiando la casa casi desnuda y absolutamente desnutrida. En 2017, Natalia logra escapar. Y hay 2 entrevistas en las que me voy a basar. Una entrevista que le hace un periodista a Natalia, ni bien ella sale en libertad, o ella, digamos, se libera, y otra 10 años después.
En la primera entrevista hay algo muy interesante de ver, es que Natalia en ningún momento puede mirar al entrevistador a los ojos. O sea, está todo el tiempo mirando para abajo, casi no puede mirarlo, ni a los ojos ni mirarlo siquiera. Todo el tiempo mantiene la mirada baja. Uno diría, primero, ¿por qué? Porque este hombre no le ha permitido durante 8 años y medio, pero además calculen que es una niña de 10 años a 18. Vive toda la infancia, la pubertad, la adolescencia con este hombre. Primero por esto, porque ella no la deja mirar a nadie, ¿no? Está bajo la mirada de él, no la deja de mirar a sol ni a sombra. Y además me parece que ella es mirada en los dos sentidos, si vamos a Lacan. Mirada porque es mirada por él y mirada porque uno de los nombres del objeto A, en tanto objeto parcial, es el objeto mirada. Entonces ella es reducida a una pura mirada. Ella es reducida a una pura mirada, ¿no? A un objeto, que es el objeto mirada, que está a merced de este hombre, bajo el control absoluto de este hombre. En esta entrevista, el periodista le pregunta qué fue lo más terrible de todo esto. Si los abusos sexuales. Ella en primera instancia primero corta, dice que de los abusos sexuales y de esto ella no va a hablar, que ella va a resguardar su intimidad, es muy firme con esto. Y ella lo que dice es que lo más terrible de todo fue sentirse que ella era un objeto. Así lo dice, con estas palabras. Ser un objeto bajo el control absoluto de este hombre. Yo era un objeto y él podía hacer conmigo lo que quisiera, incluso matarme, dice. Ahí donde el periodista va por el morbo, ¿no? Que fue lo más tremendo, el abuso sexual, ella dice esto, ser un objeto. Después le pregunta cómo fue el encuentro con su familia y ella dice que fue raro, que se sintió muy abrumada, que le dio lástima por la madre, porque la madre y las hermanas trataban de abrazarla y ella se sintió como muy abrumada, se sintió un poco ultrajada de alguna manera. Calculen que es una chica que se va cuando es una niña y la recibe, esa familia recibe a una mujer de 18 años que capaz acaba de pasar por semejante infierno. Digamos, es una desconocida para la familia y la familia es una desconocida para ella. Entonces ella dice que fue difícil el encuentro con la familia. Es que mis padres, al igual que todos los parientes, han estado llorando. Han llorado, me han abrazado, me han achuchado y yo no sé. En ese momento, es que no sé. ¿Ha sido demasiado? Sí, desde luego. Sí, en cierto modo me parecía demasiado. Y me sentía como un poco coartada. Después se muestra muy, muy enojada por el tratamiento que hicieron los medios del caso. Ella dice que en todos los diarios de Austria apareció la foto de el zulo, como lo llaman allá, del sótano donde ella vivió durante 8 años y medio. Y ella dice también algo muy interesante. Ella dice, eso me pareció un tratamiento absolutamente cruel y perverso. No se sabe si está hablando del secuestrador o de los medios, de los periodistas. Cruel y perverso. Y dice, vos imaginate, le dice el periodista, qué le podría pasar a una chica de 18 años que ve que su habitación aparece en todos los periódicos de Austria. Ella está muy enojada con esto. Nombra a ese sótano horroroso donde vivió los peores horrores como su habitación. Lo compara con la habitación de una chica de 18 años, ¿no? Natalia le da un valor libidinal a ese sótano, por eso dice, es mi habitación. Le da un valor libidinal, le da un valor amoroso. Es el lugar donde ella vivió. Es el lugar donde ella puede estar sola cuando este hombre se va a trabajar. Es el único lugar donde ella tiene alguna intimidad. Entonces, uno diría, ahí donde este hombre, el secuestrador, le arranca a los 10 años su vida, le saca su privacidad, su intimidad, los medios, con lo poco de privacidad que a ella le queda, vuelven a hacer lo mismo. Se comportan como el secuestrador, salvando las diferencias, pero del mismo modo, perverso y cruel.
Ella dice exactamente lo mismo con los videos. Dice, salieron a la luz videos míos. Y ella dice, ¿a quién le interesaría ver un video de una niña prácticamente desnuda de 12, 13 años y desnutrida? Solo a un perverso. Y está muy enojada con esto. Después le preguntan cómo fue que se logró escapar y ella dice que fue muy difícil. Primero porque este hombre no la dejaba a sol ni a sombra, no la dejaba de mirar. Pero además dice algo mucho más interesante. Dice que fue difícil no solo porque este hombre no la dejaba, digamos, de mirar, sino porque él le había dicho que si ella lo dejaba, él no podía vivir sin ella, él se iba a suicidar. Y ella le creía. Y ella dice, cuando yo me escapé, sabía que lo estaba sentenciando a muerte. Y se quiebra en la entrevista. Es la primera vez que se quiebra en la entrevista. Después de todo, era un tipo agradable y amable. Era amable de alguna manera. Yo tampoco quería hacerle eso a su madre. Que ella averiguara el otro lado de su hijo. Y ahora me siento muy apenada por la señora Bricklopill. Esa imagen se ha destruido, por decirlo de alguna forma. Y ella perdió su fe en el mundo ese día. Y la fe en su hijo. Y su hijo también. Y ese día, el señor Bricklopill también la perdió en mí. Yo supe cuando oí que estaba sentenciándole a muerte. Porque él siempre había amenazado con suicidarse. De hecho, cuando este hombre finalmente se suicida, cuando ella se escapa, Natalia llora desconsoladamente con la muerte de este hombre. También le preguntan por él. Y Natalia humaniza al monstruo. Lo humaniza. No es lo mismo que decir que lo disculpa. No lo disculpa. Ella dice, este hombre era el horror, pero por momentos era un sujeto amable y lleno de contradicciones. Era alguien que yo me di cuenta desde un comienzo que no había sentido o no había tenido el amor, alguien que lo contenía y evidentemente llenaba conmigo ese espacio vacío. Y además estaba lleno de culpas. Todo el tiempo con regalos trataba de compensar el hecho de que yo no pudiera estar en libertad. Lo humaniza al monstruo. Y además dice, era un sujeto amable. De nuevo, dos vertientes de la palabra amable. Amable es que es un sujeto agradable, pero amable también es que es alguien posible de ser amado. Entonces, uno pensaría o leería entre líneas, una parte de Natalia quería a este hombre. De hecho, dice que tiene recuerdos lindos, los de las fiestas. Ella, desde los 10 años, es una nena. Es la única persona que vive con ella, le pide por favor que pase las fiestas con ella para no sentirse tan sola. Y él le trae regalos. Y ella dice que esos fueron los únicos recuerdos lindos. O sea, se deja leer entre líneas que una parte de Natalia quiere a este hombre. Y también se deja leer entre líneas, porque además después aparece, ¿no? Respecto a que había relaciones sexuales, ¿no? Que también hay ahí un sujeto deseante. En el sentido de que uno diría, es tan raro que este hombre, que fue el iniciador sexual de ella, digamos, con los abusos en primer momento absolutamente horrorosos y traumáticos, que en algún momento ella, en tanto este hombre la despierta sexualmente, la libidiniza, sienta placer sexual en esos encuentros. ¿Es tan horroroso pensar eso? Hay un montón de víctimas de abuso, lo digo por mi experiencia profesional, que confiesan con una culpa absoluta que al principio el abuso era tremendo y horroroso, pero que después ellas sienten placer y que a veces incluso buscaban al abusador. Que hay un placer en eso. Hay horror y hay placer. Y Natalia nos está hablando de esto. 10 años después le hacen una entrevista porque Natalia, 10 años después, compra la casa del secuestrador. Así como lo escuchan. Parte del gobierno le había dado esta casa a Natalia a modo de compensación por lo vivido, como si fuera compensable, pero bueno, pero quedaba una parte de la casa que era propiedad de la madre del secuestrador y ella compra esa casa entera, compra la parte que quedaba. Y ella dice,
le pregunta al periodista por qué compra la casa, ¿no? Esa casa donde vivió sus peores momentos. Y ella dice, primero, que no quería que pase con esa casa lo que pasó con sus videos y con las fotos que aparecieron en los periódicos. Que esa casa no se transforme en el museo del horror, donde toda la gente con su morbo va a la casa a ver el sótano donde ella estuvo encerrada, el lugar donde ella estuvo. Ella de ninguna manera quiere eso. Ella quiere seguir cuidando su privacidad. Dice, quería que esa casa esté en buenas manos, las de ella. Y además dice, esa casa fue parte y es parte de mi historia. Bueno, ¿qué pasa con estas dos notas? A Natalia la destrozan. Incluso en la primera nota, tenía 18 años, acababa de salir, la destrozan. La destrozan. No les gusta nada. Primero que digan que el encuentro con la familia no fue un encuentro a lo Disney, ¿no? Con abrazos, ¿no? Ya no les gusta. Parecería que después de 8 años y medio la piba tiene que recibir al padre y a la madre, ¿no? Saltando en una pata. No les gusta que humanice el monstruo. Les choca mucho que llore cuando el hombre muere. Les choca muchísimo que compren la casa. Que saque un libro y entonces haga dinero con el libro. Uno diría, Natalia quiere contar su versión. Digo, después de haber sido tan manoseada por partida doble, por el secuestrador y por los medios que manosean su versión, ella quiere contar su versión. ¿Hay algún problema que además quiera ganar dinero con ese libro? ¿Que quiera ganar plata? ¿Cuál sería el problema? ¿No? La destrozan. Empiezan a decir que si no se puso tan contenta con la familia es que quizás había una relación violenta con la madre. Hablan incluso hasta de un autosecuestro. Una chica de 10 años que se autosecuestra. La destrozan. Los medios y la opinión pública la destrozan. ¿Qué no le perdonan a Natalia, diría yo, ¿no? ¿Qué es lo que no le perdonan? Yo creo que no le perdonan los destellos de subjetividad. ¿Dónde aparecen los destellos de subjetividad en Natalia? Cuando se enoja, cuando dejan ver su habitación y la nombra como habitación, cuando dice que tiene recuerdos lindos, cuando dice que este hombre era un monstruo pero era amable, cuando lo humaniza, cuando llora con la muerte de él, cuando quiere comprar su casa, cuando quiere dar notas, cuando quiere dar su versión, la destrozan. Esos son los destellos de subjetividad. Digamos, Natalia, cuando le preguntan qué fue lo peor que pasó, que fue el máximo horror de todo esto, ella dice ser un objeto para este hombre. Entonces, ¿cómo se corre ella de ese lugar de objeto? Poniéndose en el lugar de sujeto, de un sujeto deseante. Y cuando digo sujeto deseante, no me limito ni me reduzco a un sujeto deseante en el sentido sexual socialmente, solamente. Digamos, un sujeto deseante en el sentido de alguien que piensa, que tiene opinión, que quiere comprar esa casa, que llora a ese hombre, que se indigna con la prensa. Ahí hay un sujeto deseante. Natalia se corre del lugar de víctima. El lugar de víctima, como puro lugar de víctima, coagula, pasiviza, mortifica. Ella sigue siendo víctima. A nadie nos queda dudas de que Natalia es una víctima. Pero cuando digo correrse del lugar de víctima es salir de ese lugar de objeto y ponerse en el lugar de sujeto y hablar y decir y mostrarse ahí como sujeto deseante. Bueno, pareciera que una víctima, si no es buena, casta, pura, casi una heroína de cuentos de hadas, no es una víctima. Creo que la idea de víctima, y me parece que todavía se sostiene, es que una víctima tiene que ser buena e inocente. Si no, no es una víctima. Entonces, deja de ser creíble, ¿no? Se autosecuestró, deja de ser creíble. A ver, una mujer es un sujeto plenamente deseante. Yo creo que si algo la salva a esta piba es ese rescate que se hace ella misma, de pasar de ese lugar de objeto a ese lugar de sujeto, de hablar y decir desde su subjetividad. Esa subjetividad es pura vitalidad, es vida, es lo que la salva. Entonces, una víctima, para ser víctima, no necesita ser pura, casta, víctima 100%, llorando 100%. Eso no la saca del lugar de víctima, pero creo que esta idea está muy instalada. Me parece que esto es un grave error, creer que la víctima es casta y pura.
Me parece que lo más digno de Natalia, y ahora hablar de Thelma Fardín, es este lugar de sujeto, donde ellas ahí como sujetos salen de ese lugar de objeto pasivo, siguen siendo víctima, pero levantan su voz y hablan. Con Thelma Fardín pasó algo muy parecido. Cuando Thelma saca el video llorando y hablando de la violación de D'Artés, fenómeno, la mayoría conmovidos con este video, ¿no? Ahora, tiempo después, Thelma saca en Instagram, postea una foto donde está ella en una pileta en malla, en traje de baño. Linda, sexy, es una mujer linda Thelma, es sexy. La destrozan. Thelma es muy criticada por esa foto. ¿Cuál es la idea? ¿Tiene que estar llorando a D'Artés 24/7? Pareciera que esa es la idea. Una víctima, vuelvo a decir, para ser víctima no tiene que ser casta y pura. Pero pareciera que sigue la idea de que una víctima tiene que ser 100% víctima. Casta, pura, sin deseo, ¿no? De nada. De hablar, de decir, de enojarse, de querer ganar dinero. Bueno, me enardecí un poco, pero bueno, el tema es para enardecerse. Nos vemos la próxima.